Hola, buenos días. El día de hoy quiero agradecer al INER por la consideración y el espacio para este video. Asimismo, quiero agradecer las facilidades otorgadas al Centro Cultural Arcadia por la grabación de este video. Mi nombre es Maribel Santiago Cantú, docente de educación preescolar, y el día de hoy quisiera compartir mi experiencia con maestras y maestros de los diferentes niveles educativos sobre la situación didáctica aplicada en noviembre del 2021, la cual lleva por nombre Mi familia en la Revolución Mexicana en Mazatlán, Guerrero, la cual es el resultado del caso práctico, factores que inciden en el desinterés de la enseñanza de la historia en el nivel de preescolar, la cual sirvió como proyecto de titulación de la especialidad de la enseñanza de la historia de México impartida por la UNADEM. Como bien se mencionó, la situación didáctica se aplicó en noviembre del 2021 en el Jardín de Niños Educadora Guerrerense, la cual se ubica a 21 kilómetros de Chilpancingo. La localidad se llama Mazatlán. De los 5 grupos existentes se trabajó con alumnos del tercer grado grupo A, la cual tenía una matrícula de 25 alumnos y sus edades eran de 5 años cumplidos. Durante la aplicación del diagnóstico tomé en cuenta sus edades, sus áreas de oportunidad y las características para el diseño de la problemática que encontré como recurrente, la ausencia de la historia en preescolar. Pero desgraciadamente en 2021 estuvimos confinados por la pandemia y eso me limitó como docente porque yo quería hablar de otras situaciones históricas que pasaron en la localidad, pero sin embargo no se tuvo la oportunidad de trabajarlo a mi gusto. El detalle fue que tuve que buscar alternativas. Tuve limitaciones como docentes y como varios de mis compañeros. Mis alumnos carecían de dispositivos móviles e internet, entonces se hizo más difícil mi trabajo como docente. Pero más sin embargo, se buscaron alternativas como buscar y tomar en cuenta algunos trabajos de mis exalumnos de acuerdo a las características de la localidad y la historia, en este caso la revolución. Tomando como punto de partida la revolución, busqué características y particularidades de cada una de las familias asentadas en la localidad, llegando así al diseño de la situación didáctica Mi familia en la Revolución Mexicana, la cual llevaba por objetivo las siguientes características. Primera, desmitificar que solamente los niños de primaria, secundaria y bachillerato son los únicos que tienen el acceso a la enseñanza de la historia. Segundo, que los niños sean los divulgadores de la propia historia local de sus localidades. Tercero, involucrar a docentes, padres de familia y asimismo a la localidad con la intención de rescatar su identidad. Para lograr estos objetivos, se trabajó de la mano con el programa de educación preescolar Aprendizajes Claves, trabajando 3 campos formativos: lenguaje y comunicación, artes y cambios en el tiempo. Asimismo, se diseñaron las siguientes actividades. Haciendo un conjunto de saberes entre preescolar e historia, se diseñó la siguiente actividad: Mi árbol genealógico. Aquí se le pidió a los niños que investigaran su propia historia y la historia de sus familias, con la intención de rescatar y exponer la información que encontrábamos en ella. En este caso, se les preguntó a los niños qué elementos debían de tener un árbol genealógico, sus ideas previas y todo lo que nos conllevara a buscar la historia de sus familias. En este caso me interesó un árbol en específico que pertenece a la familia de Emi, en la cual encontramos que su familia estuvo participando activamente en la revolución, destacando mucho la situación de su abuelo, don Rutilio Santos Alarcón, quien perteneció a las filas zapatistas en el estado de Guerrero. La siguiente actividad lleva por nombre La Revolución Mexicana y la Revolución Mexicana en Mazatlán.
de los cuales se les dio la consigna a los alumnos de que mediante lluvia de ideas y centrando toda la información en un cuadro comparativo, buscáramos semejanzas entre lo que pasó de manera nacional como a manera local. Aquí se les preguntó a los niños qué es lo que sabían de la revolución o qué ideas tenían sobre la revolución. Solamente 2 alumnos me comentaron que eran hechos armados. Posteriormente se les dio la consigna de que buscaran dentro de su localidad si había existido una hacienda y qué actividades económicas se dedicaban. En este caso destacamos que fue la agricultura y parte de la ganadería. Asimismo, se les mencionó a los niños que teníamos que buscar indicios de qué familias participaron más dentro de la localidad. Dentro de la actividad de la revolución se le dio la consigna a los alumnos mediante grupos de WhatsApp, se distribuyó el link de la película Juan Escopetas, la cual hablaba sobre la Revolución Mexicana y la travesía de Juan al buscar a su hermano Damián, quien fue un actor principal de la revolución en las filas carrancistas. En esta actividad se trabajó un cuadro de doble entrada en donde los alumnos hicieron la comparación qué es lo que pasaba en la vida real como en la ficción de la película Juan Escopetas, a lo que mis alumnos llegaron a responder de manera impresionante. Ellos mismos emitieron sus comentarios sobre lo que pasó en la revolución y asimismo se les enseñó figuras de algunos revolucionarios guerrerenses. En este caso destacamos la figura de don Rutilio Alarcón, quien fue abuelo de Emi. Una de las actividades que también se llevaron a cabo fue el corrido. Aquí se les mostró a los alumnos algunas situaciones y algunas fotografías sobre los hechos y la cotidianidad dentro de la Revolución Mexicana. En este caso también se pudo rescatar algunas figuras de revolucionarios guerrerenses. Y mediante actividades en Zoom se les enseñó a los niños ciertas características que debía de contar un corrido, como son historias, la valentía de algunos personajes, etcétera, etcétera. También los alumnos emitieron comentarios sobre la importancia del corrido dentro de una forma de hacer historia. Esta actividad se trabajó mediante Zoom, con actividades en donde destacaron ellas cómo vestían, cuál era la cotidianidad de los imaginarios colectivos y asimismo ellos emitieron su propio comentario y conclusiones sobre la importancia dentro del corrido tanto en la época revolucionaria como actualmente. Como cierre de actividad se montó un museo en el salón de clases. Aquí los niños tenían la consigna de investigar en sus familias qué objetos nos podían servir como para exposición. En ese ínter encontré respuestas muy favorables, tanto de los padres de familia como de sus familiares y los alumnos. Asimismo se integraron mis compañeras y los alumnos de los demás grados. Aquí lo fascinante es que algunos alumnos dieron la guía para sus demás compañeros y lo sorprendente, yo limité en un momento que los niños de primero de preescolar no podían entender lo que les estábamos hablando, pero más sin embargo yo vi que los niños estuvieron muy interesados y motivados. Dentro de la exposición temporal que hicimos se destacó la figura de don Rutilio Santos Alarcón, quien fue abuelo de Emi. La exposición temporal también estuvo aperturada para los padres de familia y para los alumnos que estaban en clases intermitentes. Las compañeras hicieron la solicitud para que esta actividad también pudiera llegar ante ellos. A manera de conclusión, considero que la enseñanza de la historia junto con el preescolar no están peleados, al contrario, podemos como docentes y facilitadores de la enseñanza buscar alternativas para que empecemos a trabajar con la historia local, porque los alumnos de preescolar son nuestros mayores divulgadores ante las personas o personalidades que no se les ha permitido la entrada dentro de la historia, con la intención de rescatar la identidad. Asimismo, considero que debemos de empezar a trabajar de la mano tanto historiadores como docentes de preescolar y pedagogos al diseñar actividades que puedan fortalecer
el rescate de la historia local. Gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.